Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes en esta tarde. Estamos llegando ya casi fin de año. Gracias a Dios que Dios nos ha acompañado hasta aquí. Y hoy tenemos el privilegio de poder compartir la palabra del Señor recordando el gran amor que Dios ha tenido para con la humanidad de enviar a su Hijo a venir al mundo para salvarnos. Y quiero compartir la palabra del Señor relacionado con el nacimiento de Jesús en la palabra del Señor que está en Mateo capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor así: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, o sea, desposada es comprometida, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, hizo dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Y también podemos leer en Lucas capítulo 1, versículo 30. También está relacionado, son los dos evangelios que hablan del nacimiento de Jesús claramente. Lucas 1:30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Hasta acá la palabra del Señor. Entonces vemos en la palabra de Dios en la Biblia que Mateo y Lucas están de acuerdo en el nacimiento, o sea, en el acuerdo, ¿no?, en que Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Hemos leído en el versículo 20, por ejemplo, de Lucas, dice la palabra del Señor, en el versículo 18, perdón, dice, ¿no?, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, ¿no? Dice después había el Espíritu Santo, así que habla. Y después también nos habló que hemos leído en Lucas también, así que los dos están de acuerdo que María fue concebido, o sea, Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, y que nació de una madre virgen, sin la intervención de un padre humano. Esa predicción se hizo 700 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. 700 años Dios ya había propuesto, había pensado hacer esto, para que viniera un Salvador del mundo eterno. Y eso lo podemos leer en Isaías, si ustedes me quieren acompañar. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es decir, que Dios con nosotros. Esto es en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por eso, Isaías en el Antiguo Testamento y Mateo y Lucas en el Nuevo Testamento atribuye la virginidad de madre de Jesús, ¿no?, la virginidad de la madre de Jesús. Es de suma importancia el nacimiento virginal, a fin de
llenar los requisitos para pagar los pecados de la raza humana y tener salvación, dar la salvación a la raza humana. Eran requisitos que Dios había puesto y que se cumplió al pie de la letra para que pudiese cumplirse todo lo que el Señor le había ordenado que sucediese en aquel entonces. Y podemos leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 7. Acá vemos la palabra del Señor, de los requisitos, con los resultados que ha dado ese requisito, lo que Dios ha hecho y lo que se ha cumplido al pie de la letra. En Hebreos capítulo 7, versículo 25 y 26 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Eso fue lo que hizo Jesús, eso es lo que es Jesús para nosotros, eso es lo que Dios ha querido de Jesús. Entonces, los otros requisitos también que están en la Biblia, que la palabra de Dios nos habla, el primero es que la única manera de nacer como ser humano era que naciera de una mujer. Era la única manera, es el otro requisito, tenía que nacer de una mujer para ser humano. Y vemos que, como hemos leído en Lucas, ¿no?, nació de María, una mujer. Nosotros pensamos fríamente y vemos los acuerdos de requisitos de Dios. Era una mujer íntegra, era una mujer pura, una mujer temerosa de Dios. Y creo que nosotros en estos tiempos, como hijos de Dios también, que nos consideramos escogidos por Dios, llamados por Dios, tendríamos que nosotros también tener estos ejemplos de María. Un ejemplo en el cual Dios esté conforme con nuestra vida. Que nosotros tengamos, o sea, Dios pueda ver en la gracia en nosotros para que Él pueda cumplir con los propósitos de Él como ha cumplido con María. Dios pudo cumplir con los propósitos de Él gracias a una mujer santa, a una mujer verdaderamente que buscaba a Dios. Creo que todos nosotros, los hijos de Dios, que creemos en el Señor, que hemos aceptado como nuestro Salvador, también en estos tiempos que estamos viviendo, en los últimos tiempos, creo que nosotros debemos tener como ejemplo a María, ¿no? Una mujer verdaderamente, como dije anteriormente, una mujer pura, íntegra, temerosa de Dios, que nosotros tengamos como ejemplo, ¿no? Las mujeres, los hombres, todos nosotros los hijos de Dios, como un ejemplo, para que Dios pueda decir, como dijo el Señor ahí en Lucas, que hemos dicho, no María, ¿no? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Que nosotros, Dios pueda ver en nosotros gracias para poder usarnos, para que los propósitos de Él puedan cumplirse en esos tiempos que estamos viviendo de difícil ahora, para que Dios pueda cumplir todos sus propósitos por medio de nosotros, pero con una vida verdaderamente como la de María. Sabemos que María era una mujer, como le dije anteriormente, una mujer pura, íntegra, una mujer temerosa de Dios, una familia verdaderamente dedicada, obediente a la palabra del Señor. Entonces, que Dios nos ayude a nosotros en estos tiempos, ¿no? Dar gracias a Dios por su amor de enviar a su Hijo para que muriese, para que viniese al mundo, para salvarnos de la condenación que Dios va a derramar a este mundo. Y el otro requisito, que la única manera de ser hombre sin pecado era que fuera concebido por el Espíritu Santo, porque no podía nacer de un hombre, porque el ser humano ya tiene el nacimiento del pecado en su vida, por culpa de Adán. Nosotros ya traemos la simiente del pecado. Entonces, para que Jesucristo fuera un hombre sin pecado, era necesario que fuera concebido por el Espíritu Santo de Dios, o de Dios mismo, para que no tuviera pecado, para que él pudiera ser un hombre verdaderamente capaz para poder resolver toda la dificultad del ser humano, ¿no? Sin pecado. Era, eso lo dice el versículo 20 de San Lucas, dice, ¿no? Y pensando en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueño, o sea, José, y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Entonces ese era otro requisito. Entonces fue concebida por el Espíritu Santo para nacer sin pecado, porque si nacía de José, iba a nacer con pecado. Entonces la única manera de poder nacer puro, sin pecado, era naciendo del Espíritu Santo. Después hay un texto en Hebreos 4:15, después si lo quieren pueden leerlo. Y el tercer requisito era la única manera de ser divino
ser divino era que tuviera a Dios por Padre. Si Dios no fuera su Padre, Él no sería divino. Por eso Jesús es divino, por eso es Dios mismo, es Dios puro. Así que por eso nosotros como hijos de Dios demos gracias a Dios por ese gran amor que Dios ha tenido para con la humanidad, para con nosotros, que ha enviado a su Hijo con todos esos requisitos que a Dios se ha cumplido al pie de la letra para que Él tenga el poder. Por eso Jesucristo se revela como una persona divina, con dos naturalezas, una divina y la otra humana. Y ya está realmente, es un beneficio especial para nosotros. Y también ahora podemos ver a través del nacimiento de Jesucristo los beneficios de nosotros, de aquellos que aceptamos a Jesús, que creemos en Él como nuestro Salvador. Acá tenemos unos beneficios muy importantes en nuestra vida como hijos de Dios que nosotros podamos tener en cuenta. Uno de los primeros, ¿no? Al vivir y sufrir como humano, Jesús se compadece de las debilidades de los seres humanos. Él se hizo humano para poder entender y compadecerse de nosotros los seres humanos. Porque vivimos en un mundo muy lleno de maldad, un mundo que presiona a los hijos de Dios, que está continuamente llevándonos a un camino equivocado. Pero gracias al amor de Dios, gracias al amor de Jesucristo, gracias a la obediencia de Jesús que vino a este mundo, nosotros podemos estar libres de caer en esos errores. Él se compadece. Eso podemos leer en Hebreo capítulo 2, vamos a leer. Hebreos capítulo 2. No, perdón, Hebreo 4. Hebreo 4 y el versículo 15 y el versículo 16. 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Es el único que puede ayudarnos a librarnos y a perdonarnos cuando nosotros nos equivocamos, porque Él se hizo hombre para esto, para ver que el ser humano era débil, podía fracasar en cualquier circunstancia de la vida, pero Él, por su gran amor, Él comprende y Él está dispuesto y tiene la capacidad y el poder para compadecerse de nuestras debilidades como ser humano. En segundo lugar, como el divino Hijo de Dios tiene el poder para librarnos de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. Son otras cosas que solamente Dios puede hacerlo, solamente Jesús puede hacerlo. Nosotros con nuestra capacidad, con nuestros estudios, con nuestra sabiduría humana es imposible obtener esos beneficios, pero gracias a Jesucristo que ha obedecido, ha venido a este mundo, nosotros como Él es divino, Él tiene el poder para librarnos de la esclavitud del pecado y del poder de Satanás. Sabemos que Satanás es el Dios de este siglo, Él tiene el control, por eso el mundo está en la condición que está y el camino que va yendo. Pero gracias que nosotros hemos conocido a Jesucristo y Él está dispuesto a oírnos, a ayudarnos y a salvarnos de toda la condenación que pueda venir en este mundo. Eso lo podemos leer en Hebreos, y ahora sí, Hebreo capítulo 2, versículo 14, vamos a leer en adelante. Hebreo 2, 14, y así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Sabemos que nosotros somos descendientes de Abraham por la fe. El que tiene fe es descendiente de Abraham, porque Abraham era el hombre de fe. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Y el versículo
El último versículo 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a la que son tentados. Es decir, que es el único que nos puede tener compasión de nosotros y puede ayudarnos a ser libres, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos ser agradecidos a Dios, agradecido a Él que vino hace 2020 años para que la humanidad tenga la oportunidad de hacer la voluntad de Dios, la oportunidad de no caer en las garras del enemigo para ser destruido. Y el tercer beneficio que tenemos como ser divino y hombre sin pecado es llena los requisitos para servir como sacrificio por los pecados de cada persona y como sumo sacerdote para interceder por todos los que se acercan a Dios. Es el único. Esos son los beneficios que tenemos nosotros. Y eso podemos leer también en Hebreo capítulo 2, acá de Hebreo capítulo 2, del versículo 9, podemos leer el 9 al 13, que dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menos que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, y que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos su nombre, en medio de la congregación te alabaré, otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios y los hijos que Dios me dio. Así que nuestro Señor Jesucristo hizo todo por nosotros. Así que nosotros tenemos todo lo que necesitamos en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros en este tiempo, que es el cumpleaños, que cumple 2020 años que Dios ha enviado a Él a este mundo para salvarnos, debemos obedecerle al pie de la letra para que nosotros podamos llegar un día en la presencia de Dios y mientras estemos en este mundo, ser protegidos por Él. Es la única manera de nosotros poder ser libres de la condenación que Dios está derramando actualmente en el mundo ya. Ya empezó Dios a derramar la condenación. Miles y miles de personas no saben qué hacer, no saben qué va a pasar, no saben nada. Pero nosotros, gracias a Dios, que a Dios a nosotros nos ha revelado estos misterios, estos secretos de Dios para sus hijos, para aquellos que le aman, para aquellos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Jesús dijo en San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que nosotros, hermanos, gracias a Dios. Por eso creo que nosotros ahora, el 24, cuando vamos a festejar, pero festejemos el amor de Dios para con nosotros. No festejemos otras cosas, nada más ser agradecidos. Agradecer a Dios por todo lo que hizo y sigue haciendo por nosotros. Y lo que seguirá hasta que llegamos a su presencia es por todo por mérito de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos que amarle con toda nuestra fuerza, obedecerle con todo nuestro corazón, para que nosotros podamos ser verdaderamente personas que podamos nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para que el mundo pueda vernos en nosotros como un hijo de Dios. Marca una diferencia en un mundo tan hostil, un mundo tan malo que estamos viviendo. Y Pedro también, el apóstol San Pedro, en el discurso de él dijo una palabra muy hermosa que está en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 4, versículo 12, y dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay. Y muchas veces nosotros buscamos la salvación en otras cosas, en material, en cosas que tal vez pensamos que eso nos va a salvar. No nos salva. El único que puede salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Por eso que nosotros en estos días de fiestas, el cumpleaños de Jesús, acordémonos de esto y seamos agradecidos y pidamos al Señor que Dios nos dé la sabiduría de lo alto, que ese amor de Dios sea sobre nuestra vida para siempre, hasta que Él venga a buscarnos, porque no está muy lejos la venida del Señor.
Todos los acontecimientos, lo que Jesús ha dicho en su palabra, se está cumpliendo. Así que con más razón nosotros, hermanos, en estos últimos tiempos, en este año que estamos viviendo, viendo todas las cosas que están pasando en el mundo, todas las señales en el cielo y en la tierra, hermanos, pongámonos en las manos del Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Olvidémonos de un mundo que se va a terminar, se va a hacer todo nada. Pero nosotros, si estamos en las manos del Señor, vamos a disfrutar con Él. Y por último, quiero leer un texto de la palabra del Señor, lo que nuestro Señor Jesucristo está de parte de Dios, está hablando, ¿no? Que está en San Juan, capítulo 3 y el versículo 16. Vamos a leer hasta el versículo 21. Es algo en el cual nosotros en este tiempo podamos, hermanos, agradecer a Dios y también examinar nuestra vida. ¿Cómo estamos nosotros? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestra mirada? Si estamos, ¿en qué lugar estamos mirando? ¿Qué estamos mirando? ¿Y qué estamos pensando en estos últimos tiempos? Dice así la palabra del Señor. San Juan, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pregunta, no preguntarnos, ¿estamos creyendo en el Señor Jesucristo o es una historia, una anécdota? Que Dios nos dé en este tiempo, que el Espíritu Santo de Dios nos despierte, nos revele verdaderamente las verdades de la palabra de Dios. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Muchas veces las personas piensan que Jesucristo es una carga, es una gran responsabilidad, y no es esto. Él no vino a condenarnos, sino que vino a salvarnos, como dice la palabra del Señor, ¿no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Pregunta, podemos preguntarnos, ¿cómo está nuestra vida verdaderamente? ¿Estamos creyendo en aquel que dio su vida aún en la cruz por nosotros? ¿Estamos creyendo en ese gran amor que Dios ha tenido de enviar a su propio Hijo para venir a salvarnos, para venir a ayudarnos, para darnos libertad, para nosotros un día estar con Él por toda la eternidad? Y el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pregunta también, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos amando la luz, esa luz verdadera que bajó del cielo? Esa estrella que están viendo ahora, una estrella que iluminó todo el planeta. ¿Estamos nosotros viviendo esta actitud o estamos nosotros mirando a otro lado? Porque nuestras obras son malas. El versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Que Dios nos dé entendimiento y sabiduría de esta bendita palabra del Señor. Más, hermano, creo que estamos en los últimos tiempos, con más razón todavía, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, debemos aferrarnos a la luz, venir a la luz con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, para que nosotros podamos estar libres de la condenación que Dios está derramando ya en el mundo actual. El versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo de Dios nos haga recapacitar, nos haga entender que nosotros, el ser humano, no somos nada. Vemos ahora actualmente lo que está pasando en el mundo, nos damos cuenta que el ser humano no es nada ante la presencia de Dios. Somos un gusanito, como dice la palabra, ¿no? Un gusanito de Jacob, no somos nada. Pero por eso, hermanos, nosotros, al conocer al Señor Jesucristo, al aceptar como nuestro Salvador, dobleguémonos, sometámonos a su voluntad, hagamos todo lo que nos manda para que nosotros tengamos asegurado nuestra salvación y mientras estemos en este mundo podamos ser usados como María para salvar a nuestras personas que tanto necesitan la salvación,
como nosotros la hemos recibido de parte de Él. Así que, mis queridos hermanos, yo te animo en el nombre de Jesús, pon en práctica la palabra de Dios, vivirla. Jesús es el único, es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Pero debemos someternos, obedecerle, buscarle, agradecerle, ser temeroso de Dios como fue María. María fue una mujer temerosa de Dios, por eso nosotros hoy tenemos el privilegio de poder ser salvos, gracias a esta mujer que fue tan obediente al Señor, y que nosotros también podamos ser obedientes para salvar muchas almas que todavía no vinieron al conocimiento del Señor. Así que Dios les bendiga, que tengan una hermosa fiesta con sus familiares, con sus seres queridos, pero acuérdense, el cumpleaños es de Jesús, no es de nadie más. Nosotros nada más que somos agradecidos, nosotros tenemos que festejar lo que Él hizo por nosotros, darle gracia, gloria, honra y alabanza por todo lo que Él ha hecho a nosotros. Es el único a quien debemos dar la gracia, honra y honor, como dice la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga, que tengan una hermosa Navidad con sus familiares, y que el Señor los bendiga, los fortalezca, y que el Espíritu Santo de Dios le haga recordar todos los días estas benditas palabras, y recordar que Dios envió a su Hijo, el unigénito, para salvarte. Pero tenemos que estar con Él. Si lo rechazamos, estamos condenados. Pero si estamos con Él, estamos salvos. Que Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.